Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer, como no podría ser de otra manera, a la Fundación Casa Histórica, a su presidenta, a Ana como directora, coordinadora y amiga, a Raquel, a David, a Sofía, que ya son viejos conocidos míos de otras experiencias, el haber contado conmigo una vez más. También quiero disculparme con los ponentes de la mañana porque desafortunadamente no he podido asistir a sus charlas y estoy segura de que habrán sido tanto más interesantes para los que vivimos aquí, puesto que representan, ¿no?, lo que está afuera, las experiencias que nos vienen del exterior. Y cómo no, a todos los que me habéis precedido esta tarde, que me dais mucha envidia también, quiero decirlo, porque yo por especialidad estoy muy metida en el entorno urbano, en otros paisajes, en eso que ahora la UNESCO llama paisaje histórico urbano, y que, bueno, por lo que hemos estado viendo durante todo, al menos desde que yo estoy en sala, pues todo ha estado más enfocado a la perspectiva medioambiental o rural o a otros ambientes, ¿no? Y mi experiencia, y por lo que Ana me trae aquí, porque ha trabajado conmigo estos años en los temas que tienen que ver con la sociedad, con las relaciones sociales, más concretamente, diría yo, pues tiene que ver, ya digo, más con otros entornos, pero que son igualmente aplicables. De hecho, la experiencia que el compañero ha traído es una de las que yo pienso que es una salida profesional del presente, ¿no?, y que está en pleno auge y que en el patrimonio cultural va a hacer falta bastante gente, ¿no?, para trabajar en este ámbito. Y eso quizás también sería lo primero que quería decir, igual que el compañero antes hablaba de que sobre patrimonio natural y patrimonio cultural, el deseo de integrar, llevamos, no sé, más de 40 años, no sé, yo aprendí con que ya eso de naturaleza y cultura juntas iban de la mano, ¿no?, de todo lo que tenía que ver, y aún seguimos trabajando en ello. Pues esto de patrimonio y sociedad, el binomio quizás para ti un poco más desconocido, pero en nuestro ambiente, vamos, lo hemos dicho y muchísimo, también desde mucho más ámbito. Entonces quiero decir que mi presentación, a pesar de que agradezco la invitación, pues por ser la última y quizás por ser la más, yo diría que instrumental en cuanto al contenido que os voy a ofrecer, pues espero que no sea muy pesada, y porque además no está tan directamente vinculada al medio ambiente o al ámbito del patrimonio integral. No obstante, no voy a hablar de toda la sociedad y de todo lo que tiene que ver con patrimonio y sociedad, porque de hecho insisto en la idea de que este es un tema viejo y conocido entre los compañeras y compañeros que trabajamos en el patrimonio cultural desde distintos puntos de vista, desde la educación, desde la difusión, desde la formación, de aquello que hemos entendido como público, desde incluso los estudios de público entre visitantes, desde Jung, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí que me parece que desde la perspectiva de lo que yo llamo relaciones sociales, que ahora lo vais a ver porque las voy a explicar desde un punto de vista pragmático, ¿no?, que nunca perdiendo la perspectiva académica, porque es lo que me toca a mí. Me da mucha alegría también ver en sala a mucha gente joven, porque probablemente sea una salida profesional para vosotros muchos de los temas como los que ha traído el compañero, ¿no?, de las cosas que más me enorgullece y por las que nosotros como investigadores trabajamos en estos temas, ¿no? Pero como insisto, voy a hablar sobre todo de relaciones sociales, o de lo que yo entiendo por relaciones sociales y qué salidas tienen en el marco del patrimonio cultural y que han sido poco trabajadas, y para los futuros profesionales os tenéis que preparar. Como yo en su día me tuve, bueno, mi formación de base es arqueóloga, pero yo tuve que toda mi tesis doctoral es puro urbanismo y pura legislación, ¿no?, porque en su día pues eso era lo que tocaba, ¿no?, y me tocaba especializarme en esos temas, puesto que en el ámbito de la historia, de la arqueología, la historia del arte apenas habían entrado. Ahora es algo que ya lo tenemos como muy asumido. En cambio, todos los temas que tienen que ver con las relaciones sociales, en el sentido, insisto, que se van a tratar aquí, apenas si están llegando al aula universitaria. Y por supuesto, casi siempre en asignaturas muy especializadas, vinculadas con el patrimonio cultural, y bueno, yo diría que incluso de másteres, posgrados, etc. Y es más la calle, como en tantas otras ocasiones, la que nos está poniendo en nuestro sitio a la academia, ¿no?, y recordándonos la falta que hace, ¿no?, de que las personas que trabajamos en patrimonio cultural, por supuesto, sabiendo lo que es el patrimonio cultural o habiendo estudiado otros muchos aspectos del patrimonio cultural, ojo con esto porque traigo una charla instrumental, pero esto no quiere decir que yo sea nada instrumental. Lo que quiere decir es que es una herramienta más a añadir, son unos mecanismos más a añadir y que requieren una formación específica. Como insisto, yo tuve que hacer la mía propia legislación, aunque mi base, como digo, era la arqueología, pues no era suficiente. Si quería trabajar en temas de gestión del patrimonio cultural, debía, por ejemplo, saber bastante del tema urbanístico,
por lo que a mí me tocaba, ¿no? En ese momento o en lo que yo me estaba especializando. Pues esto es exactamente igual. O como las personas que ahora se dedican a las tecnologías de la información y la comunicación o a los levantamientos 3D, pero no saben nada de patrimonio cultural, pues no nos sirven. Pues con esto pasa igual, con las relaciones sociales pasa igual. No me vale un psicólogo social ni una socióloga que sepa muchísimo de encuestas, de sondeos, de grupos de discusión, pero que no sepa una palabra de patrimonio cultural. Es decir, requerimos personas especializadas en las bases del patrimonio cultural, las que el lenguaje común que utilizamos desde gente de la antropología, la arquitectura o el derecho, que además pues tengan esa otra especialidad que está vinculada a tratar con personas. Y digo personas y en mayúsculas, porque las comunidades son muy interesantes, pero las personas también. Y me ha gustado mucho tu presentación y todo lo que tiene que ver con custodia, porque implica también el trato con las personas, no solo con las organizaciones o los representantes de las organizaciones, que sin duda son agentes clave y que también hay que tener en cuenta. Pero no son lo único las personas, y digo personas de calle, de a pie, que nunca se han importado por el patrimonio cultural, aparentemente, por lo que un experto o una experta considera patrimonio cultural, sino que viven y cohabitan con los bienes culturales de una forma absolutamente ajena a los que la mayoría de los que estamos en esta sala entendemos y valoramos. O sea, esos edificios, valores, bueno, inmateriales, los que queráis, ¿vale? Entonces, esos también nos preocupan y eso también requieren de nuestra formación para ese deseo incluso de patrimonio integral. Bien, como digo, será pragmática, pero académica, en cuanto que mi enfoque fundamental es la formación y la experimentación, y eso es lo que nosotros trabajamos para que luego sean las propias personas que salen de nuestras formaciones las que puedan aplicarlo en la práctica o desarrollar proyectos. De momento, ya digo, todo está en fase muy experimental, muchas de las cosas que hacemos, pero algún día yo confío que los que estáis aquí pues seáis profesionales o podáis trabajar en estos temas desde el patrimonio cultural, ¿no? Y bueno, y de hecho ya nos pasa y ya estamos colaborando con algunas personas que se están focalizando claramente a este tipo de estudios dentro del patrimonio cultural. Como digo, al final todo esto será si nos da tiempo, porque es una mesa redonda y no puedo estar contando todas las experiencias que hacemos. Pero bueno, por lo menos un acercamiento, y sí, a Raquel o Ana, cuando consideréis, me avisáis, porque bueno, ya sabéis que esto es un defectillo de forma, siempre tengo más cosas que contar, o sea que bueno. Tengo que partir un poco de cómo trabajamos nosotras actualmente el patrimonio cultural, ¿no? Desde el grupo de investigación de patrimonio arqueológico de la Complutense, que dirige María Ángeles Querol, y que bueno, somos varias miembros, entre ellas Ana, que está en sala de la investigación. Lo trabajamos muy multidimensionado. Y si observáis en la pantalla, aunque sea obvia esta diapositiva y muchas cosas sean de sentido común, ¿no? Y que todos alguna vez hemos reflexionado, sí me gustaría que pensarais por un momento en la idea de la que nos dimos cuenta o que estaba ahí presente, pero que había que trabajar más. Mientras nosotros nos movemos muchísimo más en el ámbito científico-técnico, y de hecho las presentaciones que aquí se han hecho, previa a la mía, se han movido especialmente en ese ámbito. Hemos hablado de la transversalidad, de la interdisciplinariedad, ha habido compañeros que han citado muchas profesiones que tienen que intervenir. Ese es nuestro ámbito en el que habitualmente nos movemos para el patrimonio cultural. También, en nuestro caso, por ser investigadora en la gestión, las administraciones y las políticas, bueno, públicas y no públicas han sido constantes, hemos tenido relación constante con ellos, en nuestro trabajo, en invitaciones varias, bueno, ha habido cierto feedback, incluso nuestros políticos, algunos información en patrimonio cultural, que a veces están de directores generales o posiciones, bueno, que tienen competencias directas sobre estos temas sin saber. Ha habido un cierto roce con su personal técnico o de ese personal técnico con la academia o fuera de ella, porque en el fondo, pues la mayoría de estas personas de ámbito científico, técnico y político-administrativo tenemos formación académica. Esa es la realidad. Y tenemos una formación académica vinculada a esta o otras muchas profesiones. Entonces eso nos ha permitido, como un lenguaje que no deja de ser conflictivo, incluso entre profesionales que se dedican a lo mismo, exclusivamente a proteger el patrimonio cultural, pero ha existido esa comunicación. Mejor o peor, las relaciones entre la arquitectura y la arqueología son conocidas, entre la antropología y la arqueología, la restauración y la arquitectura, el paisaje y el derecho, etcétera. O sea, estamos acostumbrados a esos flujos. Pero, en cambio, con esa otra dimensión, ¿verdad? Con la dimensión social, con la que también trabajamos, siempre hemos trabajado desde la distancia, o principalmente desde la distancia. ¿A qué me refiero con esto? Pues desde una forma que los miramos como unos sujetos que están ahí, que
conviven con los bienes culturales, pero no pertenecen al ámbito experto, no pertenecen al mundo formal. Entonces, trabajamos con ellos, queremos formarlos, queremos que sepan, que entiendan, valoramos a veces sus opiniones, a veces no, pero siempre de una manera muy intuitiva, muy poco desarrollada metodológicamente. Es decir, no se le ha dado el peso a lo social, especialmente al afectado o implicado, que debería de tener en todos los procesos de gestión de patrimonio cultural. Esa es nuestra opinión y esa es la evidencia, porque incluso en sala se ha visto, de hecho, bueno, no voy a insistir más en el tema porque lo he dicho al principio, pero es que es una evidencia. Casi se ha preocupado más cuando el experto o las personas expertas nos hemos preocupado del patrimonio cultural, de esos visitantes que si son muy, bien porque sean muchos y invaden las ciudades, me van a salir muchos ejemplos de ciudad por deformación, como son los turistas y qué hacemos con los turistas y los flujos y las edades y entran y salen, o los visitantes de museos, esos públicos cautivos porque van a los sitios expresamente a ver patrimonio cultural. Nada que ver con una ciudad grande, ¿no? Donde la gente lo mismo va a ver patrimonio cultural que a meterse en un restaurante, que a la discoteca, que a otras miles de cosas, ¿no? O que simplemente vive ahí. Hemos estado más centrados en ellos, por eso siguen en negro. Pero el afectado e implicado, la ciudadanía, la comunidad, la propiedad, los trabajadores, que el patrimonio cultural, pues, es algo más, ¿no? Como puede ser para mí un teléfono móvil, o como el sonido de radio, porque, bueno, pues yo trabajo en otro ámbito. Esas otras personas han sido las grandes ignoradas, entre comillas, porque me consta, y en cualquier definición básica que cojáis de patrimonio cultural lo veréis desde muchos años atrás, casi desde la Carta de Atenas, que lo primero es la sensibilidad social y que el patrimonio cultural que tenemos es aquel que hemos decidido en conjunto la sociedad heredar a proteger. Pero cometemos a la vez ese pequeño error del todo para el pueblo, pero sin el pueblo, la primera yo, o sea, empezando por mí mismo, porque es bien difícil hacer llegar unos valores que a nosotros nos ha costado tantos años formarnos en ellos, porque esto no es una cosa que nace, o sea, que también tiene una justificación, o sea, que nosotros representamos una élite de conocimiento, élite sin peyorar, en el lenguaje más neutro que queráis, pero en la idea de que somos un grupo pequeño de personas que sabemos sobre patrimonio cultural, pues lleva años de estudio. Es que esto no es una cosa que se regala, y pretender que el panadero o la propietaria de una vivienda sepa todo lo que puedo yo, más de patrimonio cultural, que será poco en comparación con otras personas de la sala, estoy segurísima, pero pretender que lo aprenda sin tener tiempo, sin teniendo otras vidas, otras profesiones a las que, o lo que sea que hagan, pues es un absurdo. Por eso, esa gran distancia que desafortunadamente cada vez se abre más y en más espacio, y por eso, bueno, pues todo esto de la participación, con la que yo no estoy tan segura que se esté haciendo muy bien, y las sociólogas con las que trabajamos insisten en decirme procesos participativos, eso no es participación, es lo que están haciendo muchos ayuntamientos. Bueno, pues se está moviendo en muchos ámbitos, no solo en el patrimonio cultural, pero también nos toca, o sea, un deber más a la lista, como ya había poco, ¿verdad? Pues este es el nuevo. Bueno, explicado esto, para que veáis que como investigadoras de la gestión del patrimonio cultural estamos metiéndonos mucho en estos temas porque sabemos que están muy verdes y que necesitamos experimentar sobre ellos, pues venían las propuestas desde las relaciones sociales. Esto que pongo aquí, que pues veréis yo por mi formación de historiadora, porque soy arqueóloga, pues nosotros en nuestras carreras vemos la historia y las relaciones sociales, donde luego están otros muchos especialistas que dan definiciones súper profundas de qué es esto de las relaciones sociales. Pero claro, las relaciones sociales hoy son muchísimas cosas y pueden ser vistas desde muchas especialidades, desde la antropología, la psicología social, pues depende de donde estés, vas a hablar de relaciones sociales de una manera o de otra. Yo quiero que estén todas estas. Me interesan las relaciones sociales académicas o cómo se entiende desde la academia o de la interpretación antropológica del tema, pero también me interesa las redes sociales, cómo se entienden las relaciones sociales en las redes sociales, puesto que toda la juventud está a reventar en esto y es lo que realmente le importa y donde hace sus relaciones sociales. Entonces, pues, para no ser menos, me busqué una definición básica que yo creo que expresa muy bien, de un diccionario mexicano además, que expresa muy bien lo que yo quiero decir y que no es la académica purista, a lo mejor, si cogiera a alguno de los expertos con los que yo durante tantos años he estudiado sobre relaciones sociales en historia, ¿no? Por decir. ¿Y por qué son? Pues estas interacciones que tenemos entre las personas, ¿no? Que suponen ante todo comunicación, porque tenemos que comunicar. ¿Y en qué marco? Pues en el marco de nuestra formación,
desde nuestras normas sociales o de conducta y desde nuestros respectivos lugares. Y en consecuencia, actuando en consecuencia con ellos. O sea, al final, las relaciones las establecemos conforme a lo que nosotros hemos percibido, en lo que nos hemos formado y en lo que somos, ¿no? Y a partir de ahí funcionamos, ¿no? Entonces, cuando las vemos metidas dentro del ámbito del sector de la gestión del patrimonio cultural, ¿por qué incido tanto en que hay que trabajar estas relaciones? Pues primero porque van a repercutir en los efectos reales que tienen todos nuestros esfuerzos patrimoniales. O sea, desde la restauración de un edificio hasta la recuperación de un ámbito urbano, un ámbito rural, pues afecta a la calidad de vida ciudadana en el momento que hay una comunicación real de que ahí hay un valor añadido. Esta comunicación que muchas veces me consta, por educación, por formación, se ha intentado llevar, pues sigue estando muy lejos de la realidad, de lo que aprecia la ciudadanía. Nosotros hemos pasado, no sé si quiero llegar porque seguro que por la hora, no sé si me va a dar tiempo, hemos pasado encuestas por 3 ciudades Patrimonio Mundial españolas y bueno, uno de los resultados que nos han dado, con un margen de fiabilidad, un 5% de errores, o sea que está hecha con un proceso bastante aceptable, es que lo que más le gusta a la gente de ser patrimonio mundial es la accesibilidad y la limpieza. Entonces uno se pregunta que para qué tantos años de estudio, o sea, para que una ciudad esté limpia y sea accesible, no necesita el patrimonio cultural. Entonces, cuando tú asocias una respuesta del patrimonio mundial o una categoría que hace la UNESCO expresamente para bienes culturales más relevantes o más significativos y la respuesta de la ciudadanía de a pie, porque fueron encuestas pasadas a habitantes, no a turistas, ¿vale? La ciudad está más limpia, pues uno se pregunta, tantos años de trabajo, tanta arquitectura dedicada y restauración de espacios, recuperación para que la gente diga que está más accesible la ciudad, pues algo está fallando, ¿no? O sea, ¿hemos ganado calidad de vida ciudadana? Probablemente sí. ¿Hemos ganado en valores culturales? Sinceramente, no. Entonces, esto a mí me preocupa y me preocupa muchísimo porque supone un esfuerzo grande a todas nuestras administraciones y a toda la ciudadanía en general, ¿no? Por otra parte, también estudiar estas relaciones sirve para flexibilizar técnicas o mecanismos de actuación. Intuitivamente, en la propuesta de los valles del norte que hemos estado viendo, estas cosas se han estado haciendo, ¿no? O sea, se ha visto un poco como el compañero, su papel ha sido de facilitador entre consejeros, porque de hecho, pues a veces solo el sentido común está permitiendo generar procesos que faciliten esa comunicación que es absolutamente necesaria. Pero esto se puede instrumentalizar y hacer metodológicamente y asumir que es parte del trabajo del gestor de patrimonio cultural, tenerlo organizado, y es lo que veremos. Y además va a facilitar muchas cosas, ¿no? Hay montones de conflictos cotidianos con el patrimonio cultural que están excesivamente burocratizados. Contaba el compañero que se ha ido de la charla de la Fabio, contaba el problema, ¿no?, de pedir una intervención en su jardín y que tarden 1 año y medio en darle un permiso para esto. Bueno, si tenemos unos buenos mecanismos de mediación estructurados, esto no sería un problema, pero para eso las personas que trabajamos en patrimonio cultural tenemos que saber qué es la mediación, tenemos que saber cuáles son los mecanismos para implementar la mediación y a su vez tenemos que saber de patrimonio cultural, es decir, que sí me subiré, ¿no?, más temas a manejar. La imagen percibida del patrimonio cultural es que la desconocemos, es que somos intuitivos con ella porque, bueno, al menos los que hacemos campo, vamos a las ciudades, nos movemos o por distintas experiencias nos toca ver, ¿no?, pues que hay una imagen percibida que nada tiene que ver con la que tengo yo. O sea, el panadero que convive con la mezquita de Córdoba, pues su opinión o su percepción de la mezquita poco o nada tiene que ver con lo que yo pienso sobre la mezquita, ¿no?, por poner otro ejemplo. A su vez, estas formas de percibir y de tratar el patrimonio cultural también deben de reflejarse en la interpretación de los bienes. También deben de estar, porque si decimos que el patrimonio cultural es algo que hemos heredado del pasado, insisto, y que es algo que debemos conservar, tendremos que saber qué piensa la gente del pasado que conserva, o qué piensa de su mezquita, o cómo esas narrativas, esos discursos que son paralelos al discurso académico especializado, también deben de incluirse, y a veces se incluyen. Quiero decir con esto que no es que estemos inventando la pólvora, lo que estoy haciendo es ordenar una pólvora ya inventada, pero que había que ordenarla, que es necesario ordenarla y que es necesario conseguir que gente como los que estáis aquí
os metáis a tope con esto y os especialicéis en estos temas porque hace falta, realmente hace falta. Por supuesto, cualquier nuevo canal de comunicación que creemos, cualquier nueva forma que nos permita flexibilizar, la consecuencia directa va a ser, y un poco la custodia lo refleja fantásticamente, la optimización de recursos humanos y materiales, por no decir de aspectos de sostenibilidad, ¿no? Que se ha hablado antes también, ¿no? O sea, en el momento que tú flexibilizas las relaciones y consigues que todo el mundo se sienta cómodo en el ámbito y entienda los objetivos, o sean objetivos compartidos, entre la idea, por ejemplo, de preservar o de difundir y la idea de cohabitar con estos espacios, pues evidentemente todos ganamos, ¿no? Y por otra parte, es un poco la línea que decíamos antes, pues porque son formas más democráticas de decisión en la gestión. ¿Y por qué no? El patrimonio cultural pues también tiene que entrar en esa fórmula y acercarse, ¿no?, a la ciudadanía. Claro, no voy a insistir más, yo lo he dicho, la base no es saber de sociología y antropología, la base es sé de patrimonio cultural y además añado a mis conocimientos, igual que he añadido las herramientas, redes sociales, construcción de páginas web o no sé cuántas cosas más, tengo que añadir conocimientos que provienen de otras ciencias, esencialmente de las ciencias sociales. Y bueno, son esto, ¿no? Esto es lo que he estado explicando un poco, ¿no?, en toda esta presentación. Y ahora, ya yéndonos a una parte un poco más concreta, ¿no?, de todo esto que he estado argumentando, pues nosotros hemos detectado al menos estos 4 campos que se pueden separar, ¿no? Que se pueden separar porque los azules están más vinculados a estudios descriptivos, podríamos decir como lo que tradicionalmente podrían ser nuestras catalogaciones, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con catalogación de piezas, de valores, de recursos. Pues también tenemos que aprender un poco a catalogar, entre comillas, ¿no?, cuál es la ciudadanía, qué es lo que tenemos delante y cómo se percibe y se relaciona con lo que... Y además también tenemos que aprender a ver dónde están esos conflictos. El conflicto es en un sentido positivo, o sea, el conflicto es parte de la vida, ¿no? Y como tal hay que asumirlo, pero en consecuencia también hay que buscar soluciones para el mismo, ¿no? Y por otra parte tenemos como otros mecanismos que son más activos. Lo digo porque aquí hay futuro para todos, para gente que sea más tímida y no le guste estar expuesta a la participación y a la relación social directa, ¿verdad? Y otra gente que le guste más el estudio con un poco de distancia, ¿no? Y lo que es el análisis descriptivo. Y por otra parte la resolución de conflictos, pues más aún. Entonces, herramientas para la percepción. ¿Cómo voy de tiempo? 10 minutos. Vale, pues entonces, las herramientas para la percepción. No voy a entrar en el detalle de ellas, pero quiero, por lo menos, que son casi las más conocidas, ¿no? Por una parte, los métodos cuantitativos, los que tienen que ver con encuestas, con técnicas de observación, con encuestas de visitantes, y luego están los métodos cualitativos, que desafortunadamente se utilizan menos de lo que se debiera, porque una de las cosas que nosotros hemos podido experimentar con los estudios que hemos hecho en ciudades ha sido que la verdad es que los métodos quali funcionan bastante bien y son muy complementarios a los cuantitativos hasta el punto de que dan buenos resultados por sí mismos. Es decir, a veces no hay que pasar por el sufrimiento de hacer 300 y pico encuestas por ciudad, como nos ha tocado a nosotros, ¿no?, para poder, sino que los primeros sondeos en grupos de discusión o en otro tipo de entrevistas orales estaban dando resultados muy similares, ¿no?, a la experiencia, aunque ya veremos que también tienen sus limitaciones, ¿no? Luego la participación, ya os decía antes que bueno, en el ámbito sobre todo de la sociología o de la antropología social es muy discutida la participación, que hoy día se promueve mucho, ¿no?, y se habla mucho de ella, sobre todo desde los ámbitos políticos. Estamos haciendo participación, bueno, ¿qué es participación? Porque hay muchas escalas, ¿no? O sea, este es un ejemplo de un gran facilitador de participaciones, que es alguacil, que tiene bastante experiencia en el ámbito urbano, eso es verdad, y que él hace una clasificación que a mí me parece que refleja bastante, ¿no?, las distintas formas de participación que hay, ¿no? No todo pasa por ir directamente, ¿no?, o la relación directa, o la toma de decisiones, o la autogestión. Pero lo cierto es que mientras en patrimonio cultural yo creo que los sistemas de gestión directa, es decir, cuando la administración se limita a informar de las acciones, y claro, la participación está muy limitada, pero bueno, al menos hay una información. Voy a restaurar, estoy haciendo una exposición sobre, estoy
cosas de este tipo, que es lo que más se ha hecho en patrimonio cultural, seguida de las de control directo, que estas, y si me lo permitís, no tanto porque del patrimonio cultural facilitado, sino que por esa transversalidad en la que estamos obligados, nos hemos visto muchas veces sometidos a ella, como son todo lo que tiene que ver con planes, puesto que los planes, el planeamiento, especialmente lo que tiene que ver con la ordenación territorial y planes directores y demás, tienen procesos de información pública que son, pero que no han sido un invento de la parte patrimonial, sino que nos vienen dados de otros aspectos, ¿no? Vienen de otras partes, pero que a la vez pues nos vemos obligados a ellos, ¿no? Y que son otros donde ahí el interés particular puede preguntar, puede alegar, puede pedir que se cambien, ¿no? En relación a lo que se está dando. La participación por invitación, que ya está más cercana a cosas como la custodia del territorio, ¿no? Son bastante más directas, donde ya hay una implicación más activa en los proyectos y actividades de los habitantes. Y por último, quizás yo creo que estas dos serían la idea de la codecisión y gestión compartida, es donde ya hay dinámicas de mediación en los que se puede participar más gente, ¿no? Especialmente la mediación en grandes grupos, yo creo que es uno de los grandes retos que, bajo mi punto de vista, están más que pendientes en patrimonio cultural, vamos, que no han empezado ni a activarse, ¿no? en lo que puede ser esto. La autogestión, bajo mi punto de vista, es utópica total y en nuestro medio absolutamente imposible. Yo por lo menos lo veo así, pero casi me conformaría con el verde esperanza este que he puesto, con que la participación por invitación y la codecisión y gestión compartida, bueno, fueran más habituales, no fuera algo ocasional o que alguien nos cuenta un bonito ejemplo, sino que se volvieran una rutina en el ámbito del patrimonio cultural, ¿no? Hay que ver los casos, las circunstancias. Bueno, esto es un ejemplo de herramientas participativas. No me voy a detener en ellos porque sería muy largo. Otro tema que nos parece muy interesante es los análisis de los conflictos. Y aquí he traído dos definiciones de expertos en la materia, no por, bueno, se podrían buscar otras, sino por el hecho de que la primera centra la atención en lo personal, ¿no? Casi en lo individual, mientras que la segunda está más centrada en lo grupal. En mi opinión, las dos son iguales de importantes. Y en conflicto, cuando el conflicto ha sido grupal, en patrimonio cultural tenemos ejemplos de ello, cuando hay manifestaciones, cuando la gente reivindica un espacio que se conserve, mientras que en el conflicto personal las resoluciones que se han podido dar o han quedado más ocultas o no han llegado, ¿no? Quizás podríamos decir que fundaciones como Casa Histórica de alguna forma actúa de facilitadora en conflictos de la propiedad privada, ¿no? A pequeña escala, pero desde luego no es algo tan desarrollado que se ha dado tanto como se pudiera dar en el caso de los grupos, ¿no? De la misma manera, os traigo aquí algunas técnicas que no, insisto, no voy a entrar porque nos llevaría mucho tiempo. Simplemente que quería poner un abanico de herramientas para que os dierais cuenta de que esto no basta con que intuyamos que hay conflictos, no basta con que seamos facilitadores en muchos casos, sino que todo esto se puede trabajar de una forma metodológica que optimice recursos y que dé grandes resultados y que tiene un potencial, tal como yo creo que esta presentación puede demostrar, ¿no? Pero para ello hay que ponerse a aprender de todo esto, ¿no? Esto requiere también un aprendizaje, ¿no? Bueno, y bueno, este modelo de Bernard Meyer es más vinculado, como digo, a esa parte comportamental, emocional, más vinculado a los sentimientos, a los afectos, pero que sin duda también son claves y otros grandes olvidados por la racionalización que hemos hecho en la ciencia, por el conocimiento que hemos hecho en los últimos años de lo que es el conocimiento, que nos hemos olvidado de las emociones y hay que volver a las emociones, ¿no? Y el patrimonio cultural evoca muchas emociones y lleva muchos sentimientos y hay que recuperarlos. Y luego, este otro modelo que quizás sea más fácil de comprender para personas que estamos más ajenas a estos mundos de los conflictos o que no hemos tenido formación previa a ellos, ¿no? O sea, una tipificación desde lo que va, quién hay implicado, qué proceso, en qué punto se está del conflicto, ¿no? Si se está en un punto alto, en bajo, si ya está alto. Son técnicas que hay que desarrollar para luego poder buscar soluciones. Bueno, fijaros si
si hay temas que se pueden preguntar, tipificar y ordenar según donde esté y las necesidades que puedas llegar a tener, ¿no? En resolución del conflicto, pues claro, hay una solución siempre no pacífica, ¿no? Que es la que tiene que ver con la guerra, pero no nos gustan esas soluciones. Nos gusta pensar en estas herramientas pacíficas y que serían lo que estos futuros profesionales, digo yo, que tendrán que hacer y que se tendrán que enfrentar, ¿no?, a ello. Bueno, pues evidentemente de algo tan básico como comunicarse, que lo he destacado mucho porque me parece claro, hasta, bueno, intentar cambiar esas creencias irracionales en las que todos nos movemos muchas veces, ¿no? Y que son difíciles, ¿no?, de manejar, hasta empatizar, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el reencuadre. Y por último, la mediación, que me gustaría señalarla mucho, porque creo que en el ámbito de la cultura se ha manejado la mediación cultural, se ha trasladado ese concepto al mundo del patrimonio cultural de una manera pobre, bajo mi punto de vista, para lo que realmente puede llegar a ser o explotarse la mediación. Es decir, yo conozco estrategias de mediaciones, de mediadores culturales que se han desarrollado en espacios históricos o en sitios de patrimonio cultural y que en realidad son meros guías que, bueno, que interactúan más o menos con las personas que asisten a la visita, y a eso se le ha llamado mediar, ¿no? O sea, es decir, te dejo participar en mi visita guiada y te dejo intervenir y me llamo mediador cultural, ¿no? Bueno, pues la mediación va mucho más allá de todo eso, ¿no? O sea, la mediación es, diría, la herramienta por excelencia para resolver conflictos, que, como ya digo, puede ser a dos o puede ser en grandes grupos, que sería el que principalmente, sobre todo para estos espacios de patrimonio natural, sería la estrategia mejor, que iría mejor, ¿no?, de trabajo, porque exige el trabajo con las personas, insisto, no con las organizaciones, sino con personas a personas, pero con un grupo grande de personas. Y existen técnicas, y en grandes organizaciones se están haciendo ya estas técnicas, y se están utilizando más allá del representante de un grupo, de una asociación, o de una ONG, o de un partido político, da igual. O sea, incluso las personas de más a pie son invitadas a esta mediación y se puede llegar a mediar hasta en grupos de 100 personas, 150. En el País Vasco hay ejemplos, con el conflicto vasco, se han hecho trabajos muy interesantes de mediación en grandes grupos, ¿no?, para resolver. Por supuesto, hay otras muchas que están vinculadas al ámbito jurídico y es donde más se ha utilizado. De hecho, estas técnicas que ya están vinculadas a la legalidad, ¿no?, negociación, conciliación, arbitraje y juicio, ¿no? Y bueno, hemos llegado a los ejemplos. Y yo, antes de meterme en ejemplos, pregunto, ¿tiempo? 3 minutos. Bueno, pues muy rápidamente os voy a poner, porque todo, al menos el primer ejemplo de las ciudades que lo he citado, ¿no? Voy a dejar al margen otro. Nosotros llevamos desde 2007 trabajando en ámbito de ciudades patrimonio mundial y nunca trabajamos solas, quiero decir. Trabajamos desde la arqueología, pero trabajamos con otras compañeras que van desde la arquitectura, alguna en sala, hasta el derecho, o por supuesto también ingeniería o filología, por poner otras ramas. Y en los últimos años hemos ido incorporando a nuevos profesionales, entre ellos a estos sociólogos y psicólogos sociales, porque nos hemos dado cuenta de la importancia. Entonces, estos estudios nos dieron unos resultados horrorosos en lo que es la arqueología urbana. Personas que digo horrorosos, pero es la vida muy dura, y cuando tú te dedicas a la arqueología y eres un apasionado del tema y te das cuenta del problema de invisibilidad que hay, de todo un esfuerzo que hacen sobre todo las administraciones públicas, pero bueno, también el sector privado que sufre la propiedad, ¿no?, que veíamos antes, que sufre todas estas intervenciones arqueológicas y que los resultados sean que ni siquiera en el ámbito académico estos trabajos están luciendo, ¿no?, estos esfuerzos de interpretación histórica de las ciudades están luciendo, pues bueno, son unas conclusiones, como digo, muy duras, y lo que hizo replantearnos toda nuestra estrategia investigadora. Bueno, ya hemos podido comprobar en entornos grandes de ciudades del ámbito latinoamericano y europeo, pues que la arqueología es invisible, ¿vale? Lo estoy resumiendo, porque obviamente no es el objetivo de esta charla, ¿no? Entonces, nos preguntábamos cuál es la real consideración, y bueno, lo que decimos, lo más importante para nosotros era cómo lo percibían, ¿no? Y entonces nos planteamos que el primer paso ineludible, porque la participación, otro de los problemas que tiene para nosotras es que se está haciendo participación sin estudios de percepción previa. Y esto es un error, porque al final, o sea, a lo mejor se da una foto muy bonita de cara a la galería, que se ha hecho un ejercicio de participación, la gente se ha juntado en una plaza o se ha juntado en un determinado espacio
a participar sobre el patrimonio cultural. Pero luego los resultados de eso, ¿cuáles son? Más allá del acto físico o de la opinión en un determinado espacio. O sea, ¿es un paso? Bueno, pues es una manifestación de opiniones ciudadanas, podemos llamarlo así. Es un proceso participativo, puesto que la gente está participando y dando una opinión sobre lo que pasa. Pero ¿qué pasa después de esa acción participativa? O sea, ¿dónde están los resultados de eso en la práctica real de lo que es el patrimonio cultural o de lo que nos interesa que quede de cosas? Entonces, nosotros entendíamos que como investigadora, antes de meternos en procesos participativos, que es en lo que estamos empezando a meternos ahora a tope, teníamos que hacer los estudios de percepción, teníamos que conocer qué opinaba la ciudadanía más allá de lo que yo pensara, ¿no? O sea, de lo que yo, aunque la investigación dio resultados similares a lo que nosotros ya pensábamos, teníamos que hacer estos estudios previos, esta contactación, antes de seguir a otros pasos más avanzados. Entonces, bueno, pues aquí estáis viendo un poco cuál fue la estrategia básica y luego en el estudio, al principio habíamos seleccionado también Segovia, pero la descartamos por un tema de tiempo y metodología y pasamos estas encuestas con complicidad en muchos casos, bueno, todos los casos menos en Toledo, que fue a través del consorcio de los ayuntamientos y de las universidades de estas ciudades que nos ayudaron y cooperaron para que pudiéramos desarrollar este trabajo, y quiero agradecer públicamente su apoyo, ¿no?, a la investigación desde nuestra universidad. Y empezamos con un proceso de metodología de grupos de discusión, puesto que las encuestas tampoco se pueden diseñar ni por cualquiera ni para cualquiera. De hecho, mirad, nosotros tenemos varios proyectos, entre ellos tenemos un proyecto en la ciudad de Puebla, en México, y el colega de Puebla, que es arquitecto urbanista, me decía, ¿por qué no me pasas tu encuesta? Y yo le dije, yo las encuestas te las paso, digo, pero no te valen para Puebla, no valen. No vale hacer una encuesta. Y esto es una cosa que está ocurriendo constantemente. Muchas de estas ciudades, de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial, está pasando encuestas y los resultados están siendo nefastos porque lo están haciendo psicólogos y sociólogos a modo absolutamente instrumental, sin unas valoraciones previas de los perfiles de la gente, de lo que hay que hacer. Entonces, al final, pues pasa como también ha pasado en ámbitos de museos, que se han hecho muchos estudios de público que ¿para qué han servido? Para absolutamente nada. No ha cambiado nada, no hemos mejorado nada y además no han dado unos resultados muy descriptivos. Entonces, todo este tipo de pasos previos son fundamentales para que realmente estas herramientas funcionen y tienen que estar muy contextualizadas. Es decir, nosotros llegamos a la metodología de grupos de discusión después de que del 2007 hasta 2012 hemos estado estudiando historia, arte, restauraciones, intervenciones arqueológicas urbanas, espacios musealizados. Es decir, y luego ya, un poco en la línea, comentaba el compañero antes, nos tiramos 10 años de nuestra vida o más para por fin poder hemos llegado a la perfección. Bueno, pero es que todo ese pozo era absolutamente necesario. Es que no puedes construir la casa, no se puede tener prisa con los procesos de investigación y con todos estos procesos, sino que hay que dar una formación y un trabajo. Entonces, bueno, a partir de 2013 tuvimos resultados, hemos estado haciendo una serie de mapas descriptivos y hemos podido proponer acciones experimentales. Como ya estáis fuera de tiempo, solo voy a contaros un poco el caso de los grupos de discusión y me voy a parar aquí para que se abra el debate y nos preguntáis cosas. Os traía más ejemplos, os traía también ejemplos de construcción de mapas de agentes y os traía ejemplos de análisis del conflicto visto desde la administración, porque en nuestro equipo siempre hay profesionales que trabajan en las administraciones públicas, ¿no?, que son arqueólogos, arquitectos, lo que sea, pero que son de la administración, que trabajan como María, que trabajan en la administración. Bueno, pues para hacer estos grupos de discusión, que como veis, pues unos salieron mejor que otros, no os imagináis lo que es captar gente, porque una cosa tan tonta, claro, no es lo mismo, me voy a un yacimiento arqueológico que visita a la gente. Entonces me cojo a gente que va a visitar el sitio y hago un grupo de discusión y les pregunto sobre lo que pasa en estos sitios. A moverte en el ámbito de la ciudad y pretender que el habitante de aquí acuda a tus sesiones donde vas a reunirle y a proponerle que participe, ¿no? Bueno, pues esto es un problema metodológico ya, un problema metodológico y de adaptación, porque claro, para esto está muy por empresa de psicología social, hay bastante procedimientos estandarizados, pero claro, esas empresas han trabajado siempre en otros ambientes, como son los del marketing, por ejemplo, Danone, para sacar, perdonad que cito una marca, pero es así, para sacar un nuevo yogur, por supuesto que hace grupos de discusión, especialmente en las grandes ciudades, y se lo encarga a un equipo de psicólogos sociales que haga esos grupos.
Pero ¿qué pasa? Que esos son sectores pues que ya están muy estudiados, muy mediatizados y que ya se saben por dónde van. Tú a esa misma empresa intentas encargarlo en un grupo de discusión para el patrimonio cultural y es un absoluto desastre porque no hemos manejado aún estas herramientas, no las hemos adaptado a nuestro medio y a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, bueno, esto fue uno de los conflictos. Y por último, o sea, desde la propia fecha, horario, localización, donde se hacían, claro, no es lo mismo reunirte en una universidad, en el centro histórico, en la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba, ¿verdad?, que reunirte en el yacimiento romano de Complutum un día de fiesta, que era cuando podíamos los psicólogos sociales y nosotras, y cuando podía todo el mundo. O sea, eso limita la experiencia y trae a una gente o trae a otra. Y luego, no es lo mismo reunirte en un ayuntamiento que en una plaza. Nosotros estamos pensando con la socióloga, con Marta Domínguez, también compañera de la Complutense, con la que trabajamos y tal, estamos pensando en los siguientes grupos de discusión intentar hacerlo en plaza. Pero a ver cómo haces tú para citar a la gente un par de horas, porque menos de 2 horas no puedes hacerlo, conseguir que se te quede y que además sea un rango de población diferente y en condiciones. Yo sé que, bueno, esto en ámbito rural está más... Pero sinceramente creo que es bastante más sencillo que en ámbito urbano, donde la gente vamos y venimos con... Bueno, yo misma te paran 3 veces al día preguntándote por si una asociación, si me firmas me rellenas una encuesta, para que tú le digas, párate y además quédate 2 horas aquí conmigo. Que vamos a hablar de... O sea, buscar los mecanismos para que eso funcione no es tan sencillo, ¿no? Y bueno, los perfiles de la gente pues también son perfiles cercados. Nosotros al final, para poder hacer esta experiencia, nos guiamos por asociaciones, por organizaciones, por representantes de ellas, porque era la forma más fácil de llegar a la gente. ¿Qué pasa con estos perfiles de gente? Bueno, aquí veis que en Córdoba incluso tuvimos a la policía montada, que eso nos encantó, porque nosotros incluso dimos folletos por la calle, intentamos localizar... Y vino la policía, que está en el centro de la ciudad, porque le pareció súper interesante. Pero ¿qué pasa con la gente que viene de representaciones y de organizaciones? Porque tienen sus discursos armados. Y por más que yo quisiera que la facilitadora, en este caso, que era una mediadora del gobierno vasco, que trabaja a la vez en la Universidad del País Vasco, y que nada tiene que ver con patrimonio cultural, nosotros estábamos en sala, pero no interveníamos, pues claro, sacaba un tema y entonces pues había representantes de la ONCE. Entonces ellos querían hablar de, imaginaros, los cuadros, o sea, en el patrimonio cultural o en el patrimonio mundial, el que si la exposición de cuadros había tenido Braille o no había tenido Braille, quiero decir, sus discursos, como son organizaciones que habitualmente participan o son activas frente a la autoridad, pues tienen una serie de discursos que están muy armados y que nada tienen que ver con la población de los calles, ¿no? Y luego, a su vez, yo me preguntaba, ¿cómo le digo a la facilitadora de la reunión? Cortador, que es que esto no es a lo que hemos venido aquí, necesitamos que nos hable sobre el patrimonio mundial, sobre la ciudad, ¿cómo medias? O sea, ¿cómo haces para realmente no? Bueno, voy a dejarlo aquí para no alargarme más, pero fijaros que de todas las herramientas que he puesto así un poco, solo os he hablado de un ejemplo pequeñito, que son los grupos de discusión, y de lo difícil que puede llegar a ser que esto funcione de una forma estandarizada y acorde a las necesidades que podemos tener en gestión de patrimonio cultural para ellos, ¿no? Así que tenemos todo un futuro por delante y bueno, yo espero que podamos llevar a ver. Nada más, gracias y...